Hola, bienvenidos otra vez a Relatos en la Ventana. Hoy nos repetimos, vamos a repetir autora. Ya hace unos meses que os he leído un cuento de Leonora Carrington, de su etapa surrealista en Francia, que están integrados en esta edición de Memorias de Abajo. ¿Y por qué me repito? Bueno, para contar un poco la historia personal, se acaba de terminar en Madrid la Feria del Libro y a mí me gusta mucho visitar los stands de las editoriales independientes o pequeñas para encontrar cosas que a lo mejor no se ven tan habitualmente en librerías, y me encontré con esta bellísima edición de los cuentos completos de Leonora Carrington hechos por el Fondo de Cultura Económica de México. Entonces no me voy a repetir en la introducción en contaros la vida apasionante de Leonora, sino que me voy a centrar en un tema interesante, que es el idioma. Ella, como sabéis, es inglesa, pero vivió en Francia en la época surrealista, en los años 30, y finalmente terminó exiliándose y viviendo casi toda su vida en México. Entonces, los cuentos que os leí, el cuento que os leí la otra vez, estaba escrito originalmente en francés, luego escribió muchísimo en inglés, y según consta en las notas preliminares de este libro, el cuento que os voy a leer es el único que está publicado que fue originalmente escrito en español. Me pareció interesante, por eso elegirlo. Así que bueno, sin más, no voy a hablar más de Leonora Carrington porque ya os he contado mucho en la introducción al otro cuento. Os voy a leer este que he elegido para hoy. Su título es ¿De cómo funde una industria o el sarcófago de hule? Con pena escogí el lugar para el picnic. La ocasión era para mí solemne a causa de la distinción de mis invitados, el conocido noble de la altísima sociedad mexicana Lord Popocatépetl y su más antiguo amigo, el vizconde Distrito Federal. Pensé profundamente en el lugar más aristocrático para gozar de la compañía de estos caballeros, y dada la vulgaridad de los restaurantes a cuyas costosas comidas cualquiera puede asistir pagando, y la incomodidad del campo con su carácter abierto y proletario, decidí por fin invitarlos a un antiguo y hermoso cementerio cerca de las ruinas de la Torre Latinoamericana. Ya bien establecida la monarquía en México, el rey Chapultepec von Smith II, hijo de Azcapotzalco Guggenheim, pasó a la ley de prohibición definitiva de todo artículo parlante de naturaleza no animal, incluyendo radio, teléfono, televisión, walkie-talkie, micrófonos, etcétera, etcétera. Nuestra civilización ha avanzado rápidamente hacia una edad de oro cuyos agradables silencios hacen de cada calle un jardín, de cada casa un centro de pensamientos pacíficos, si no intelectuales. El picnic en el centro de la metrópoli ya es una costumbre de la gente más distinguida de la sociedad. Juegos como ajedrez, serpientes y escaleras, ludo, son los pacíficos deportes nacionales. Dicen que en tiempos pasados hubo muchedumbre que por gusto mató toros. No se sabe ya exactamente cómo pusieron fin a la vida de estos hermosos animales, pero se supone que usaron choques eléctricos o tiros de armas de fuego, artefactos de uso común en aquellos tiempos oscuros y salvajes. Desde el Edicto Rey Negro del Norte, Nueva York primero, la ley de deselectrificación de las Américas pone en duda la manipulación exacta de estas poderosas fuerzas que hoy usamos solamente en nuestros rituales, en un vitro debent omnia fieri, quod sit forma ovi. Pero veo que me desvío de mi relato. Un día brumoso del mes de mayo me dirigí hacia el cementerio de San Jorge Luz y Fuerza en mi modesto trineo unimula con algunas cestas de alimentos delicados escogidos por sus calidades, golosos y nutritivos. No solo las enchiladas noruegas enlatadas en el Japón, sino 6 botellas de la rara y antigua bebida indio, Coca-Cola, embotellada de origen. El cementerio se veía algo misterioso en la penumbra matinal, con sus apretadas tumbas, blancas donde las lava la lluvia y negras en sus sombras de los siglos. En medio de aquella tela de arañas de estrechas avenidas hubo una pequeña taberna, la Gorda Golondrina, a donde acudieron los visitantes para tomar alguna copa reconfortante en esta pequeña ciudad de muertos. El uso antiguo de aquella taberna era como iglesia, es decir, que en los tristes rituales al fin de la era cristiana se reunieron una cantidad de personas y escucharon discursos del sacerdote sin tomar bebida ni alimento, contemplando solo a su entonces Dios, un pobre hombre horriblemente clavado en una construcción de madera en aparente agonía. Es un interesante ejemplo psicológico de nuestros antepasados que adoraron una imagen tan siniestra. Buscando un lugar tranquilo para nuestro picnic, caminé lentamente hacia un lugar algo abierto, donde 2 hombres excavaban un agujero. Me dijeron que estaban escarbando los huesos de algún desconocido para hacer lugar a los restos de la distinguida doña Soberbia Rincón, recientemente muerta en sus estudios sobre las cumbres del subterráneo Gobernación, recientemente descubierto por los arqueólogos.
Su tesis Oraciones del siglo XX, obra suya ahora muy conocida, trata de los misteriosos descubrimientos en el nombrado edificio de gobernación. Este cementerio, me dijo el más alto de los hombres, se usa exclusivamente para señoras. Me pidieron que me acostara en aquel agujero para medir el tamaño. La tierra húmeda no era tan incómoda como se podría suponer. Sentí sueño al acomodarme en la fosa de doña Soberbia Rincón, mientras que los hombres tomaron medidas con cuidadosa aplicación. Terminando el trabajo me ayudaron a salir del profundo orificio y despidiéndome de ellos reconocí a mis dos invitados en la bruma, Lord Popocatépetl y el vizconde Distrito Federal. Cargando la cesta fui al encuentro de mis distinguidos amigos y pronto encontramos un lugar tranquilo. Lord Popocatépetl me dio noticias de su reumatismo. Desde el principio de este año, me dijo, la parte inferior de la columna vertebral sufre algunos espasmos debido a la humedad. He consultado al doctor Mago Mayor, que trató de asegurarme que estos dolores son de origen puramente psicológico. Me aconsejó pantalones forrados con piel de chango curada en pulque. No siento ningún alivio todavía. «Cuach», respondió Distrito Federal. El reumatismo se inicia por los trastornos del equinox. Los fluidos grises retornan cargados de cefilococos. Hay collares contra el reumatismo de propiedades sumamente útiles, dije yo. Hace poco que estoy probando los mejores de mi propia fabricación. Cuestan solamente 2 quesos fermentados, para ustedes precio de fábrica. Mientras que charlábamos así, se nos acercó un individuo vestido de blanco. Dudó un momento hasta que me dirigió la palabra. «¿Señora Carrington?» «Sí», dije yo, algo sorprendida de que un desconocido me conociera. El individuo me entregó un paquete de unos 90 centímetros de largo por 30 de ancho. «Es el premio de la Lotería Nacional que nombramos el Flaco. Usted sacó este obsequio con el número XXXCCC. La felicito, señora Carrington». Dándole las gracias, abrí el papel con curiosidad. Mientras tanto, aquella persona se alejó en las sombras emitiendo una pequeña risa de sesontle que no me gustó. Pronto descubrimos que el paquete contenía un sarcófago de hule como para un niño muy chiquito. «La utilidad práctica de este premio carece de sentido», dijo Distrito Federal, pero Popocatépetl lo examinó a través de su lorgnette. «Sirve de mesa para nuestro picnic». En efecto, era una buena idea aislar nuestra comida de la húmeda tierra del cementerio. Mientras comíamos, sentíamos todos alguna inquietud por el extraño olor que más y más fuerte salía del diminuto sarcófago. Apenas acabamos la comida, mis compañeros se disculparon y se fueron rápidamente dejándome con los restos de comida y el sarcófago de hule. Una profunda tristeza se apoderó de mí, a pesar de ingerir una cantidad de esencia de jazmín por la nariz. Algún miedo me impidió abrir mi premio y quedé indecisa mirándolo largo tiempo. La angustia que sentí me pareció ajena, como si subiera de las viejas tumbas de aquel pueblo feroz y triste. Una angustia que no era mía, algo que venía del lejano, temeroso siglo XX. No sé cuánto tiempo pasé con esas sensaciones desagradables. Cuando oí cerca la misma risita de sesontle y mirando alrededor, pude distinguir la blanca silueta del individuo que me había entregado el sarcófago de hule. Su cara estaba velada por la bruma. Era imposible distinguir sus facciones, pero su voz se oyó como si tuviera sus labios junto a mi oreja, persuasiva, secreta. «Ábrelo. ¿Qué esperas para abrirlo?» Mis manos sin voluntad levantaron la tapa de hule con sus molduras de lirio para encontrar otro cofre de una sustancia muy antigua llamada entonces plástico. El proceso de esta sustancia ya ha desaparecido. Me hubiera gustado apartar mis manos de esta tarea, pero seguí la voz del individuo blanco y con dexteridad propia mis manos lograron abrir el cofre de color de rosa. Aquí me quedé mirando con una mezcla de admiración y miedo. El cofre contenía un cadáver más o menos del tamaño de un cepillo de dientes. Aquel homúnculo tenía un enorme bigote que estaba maravillosamente conservado por un método conocido por los habitantes desaparecidos del Amazonas. Me di cuenta que aquel cuerpecillo había tenido en vida un tamaño distinto, más grande que el actual, pero menor que la estatura de un hombre moderno. Una leyenda en el interior de la tapa llamó mi atención. José Stalin, ad 1948, recibido de regalo de su cumpleaños por la reina Isabel II de Inglaterra, que mandó él mismo como regalo de Navidad a Dwight Eisenhower, USA, que lo mandó al Museo Nacional de México en conmemoración de su santo Luz y Fuerza, canonizado en 1958 en el Vaticano. Quia nobis solis artem per nos solo investigatam tradimus et non alis. ¿Aquel muñeco era contemporáneo del santo Rasputín? ¿Quizás algún noble de la corte del zar de Rusia? Excitada interpreté las letras antes del nombre de aquel Eisenhower. ¿Otro ruso quizá? Sin duda, USA era correctamente traducido por Soberbia Rincón. Unidos se amolamos,
como URSS igualmente quiso decir, según la misma autoridad, ustedes regresarán solos a sus sepulcros. Quizá una frase de la Iglesia Católica o algo por el estilo. No pude leer bien la frase latina, pero pensé que tenía referencia al hombrecito disecado. ¿Quién sabe si fue un enano cómico de la corte? Mientras estos pensamientos románticos me pasaron por la cabeza, el individuo vestido de blanco se acercó diciendo: hoy los iniciados saben que hubo tiempos oscuros sobre la tierra, cuando el mundo estaba vacío de la presencia de los dioses. Los espíritus divinos se manifestaron solo después del cataclismo, cuyo nombre inmencionable sembró el horror sobre el planeta entero. Esta reliquia de aquellos años malditos tiene un valor medicinal. Empolverizado con unas gotas de aceite de caléndula con unas cuantas semillas de pavo oriental, dan una pasta valiosa para aliviar los peores casos de depresión número 20. Lo mismo será útil en ciertos ejercicios de levitación lenta. Ya sabemos que la medicina occidental tiene sus ramos de venenos útiles para curaciones de ciertos estados patológicos. Con estas palabras arrancó uno de los pelos largos del bigote del homúnculo que puso delicadamente en mi boca. Tenía sabor a sardina y me estremeció. Los farmacéuticos del siglo XX tenían extrañas costumbres para sus medicinas y me sentí inspirada como por una luz divina que susurró: así eran las aspirinas, y me desmayé. Cuando regresé a mis sentidos normales, el individuo vestido de blanco había ya desaparecido, pero quedé con el homúnculo del zar en su sarcófago de hule. No será necesario decir que el cuerpecito sirvió para fundar la farmacia que actualmente domina toda la producción de la ciudad. Claro, hay falsificaciones, pero la verdadera apostalin es una exportación principal del país para uso en casos de partos, tosferina, sífilis, gripa y algunas convulsiones. Sin ser precisamente rica, gozo de un estado tranquilo, de toda clase de cosas necesarias para una vida agradable y distinguida. Este es el cuento de cómo funde una industria o el sarcófago de hule de Leonora Carrington. Espero que os haya gustado.